Imagina, por un momento, que te encuentras en la cima de tu carrera profesional. Eres un hombre de ciencia, un psiquiatra respetado en toda Europa, con una mente entrenada en la lógica, el diagnóstico clínico y la observación empírica. Tienes una familia que te ama, una casa sólida a orillas del lago Zúrich y el respeto de la comunidad intelectual. Eres Carl Gustav Jung, el hombre que muchos consideran el heredero legítimo de Sigmund Freud. Pero, de repente, una noche de 1913, mientras el mundo exterior se prepara para la Gran Guerra, tu mundo interior decide declarar su propia guerra. El suelo bajo tus pies, ese suelo hecho de racionalidad y prestigio, simplemente desaparece. Empiezas a ser asaltado por visiones que no puedes controlar. Ves una ola de sangre que cubre las tierras bajas de Europa, desde los Alpes hasta el Mar del Norte. Escuchas voces que te hablan desde los rincones oscuros de tu biblioteca. Sientes que el muro que separa la vigilia del sueño, la cordura de la psicosis, se está desmoronando piedra por piedra. En ese instante de terror puro, tienes una decisión que tomar. Una decisión que marcaría el destino de la psicología moderna. Puedes buscar refugio en la medicina tradicional, tratar de suprimir esos síntomas como si fueran una enfermedad vergonzosa, o puedes hacer algo que nadie en su sano juicio se atrevería a hacer. Puedes decidir saltar voluntariamente al abismo. Puedes decidir abrir la puerta a esos monstruos y preguntarles qué quieren de ti. Este es el punto de partida de El Libro Rojo, o Liber Novus. Durante casi un siglo, este volumen fue el secreto mejor guardado de la psiquiatría. Permaneció encerrado en la oscuridad de una caja fuerte en un banco suizo, protegido por los herederos de Jung como si fuera una bomba de tiempo. Y en cierto modo lo era. Temían que si el mundo veía lo que Jung había escrito y pintado en esas páginas, su reputación como científico serio se desvanecería, dejando solo el rastro de un hombre que, aparentemente, se había vuelto loco. Pero lo que encontraron cuando finalmente se abrió esa caja fuerte en el año 2009 no fue el delirio de un demente, sino el mapa más detallado jamás creado sobre el alma humana. Jung no se perdió en su psicosis, la convirtió en su laboratorio. Decidió explorar el inconsciente no como un médico que observa a un paciente, sino como un explorador que se adentra en una selva desconocida sin brújula, confiando solo en su instinto y en su capacidad para registrar la verdad. Para entender por qué Jung llegó a este estado de colapso, debemos mirar las grietas que se formaron en su vida años antes. La más profunda de todas fue su ruptura con Sigmund Freud. Para Jung, Freud había sido más que un mentor. Había sido una figura paterna, el hombre que le había dado las llaves para entender el mundo de los sueños. Pero Freud era un hombre dogmático. Para él, el inconsciente era poco más que un sótano oscuro, donde escondíamos nuestros deseos sexuales reprimidos y nuestros traumas infantiles. Era un lugar que debía ser conquistado y sometido por la razón. Jung, sin embargo, empezó a ver cosas que no encajaban en la teoría de Freud. Al trabajar con pacientes esquizofrénicos en el hospital de Burg Hölzli, notó que sus delirios no eran aleatorios. Muchos de ellos tenían visiones y usaban símbolos que se repetían en mitologías antiguas que esos pacientes jamás habían estudiado. ¿Cómo era posible que un campesino suizo sin educación soñara con mitos egipcios o ritos de iniciación solares? Jung empezó a sospechar que el inconsciente no era un sótano personal, sino un océano colectivo. Esta divergencia intelectual se convirtió en una guerra personal. Cuando Jung publicó su obra Transformaciones y símbolos de la libido, desafiando la primacía del sexo en la teoría freudiana, la ruptura fue total. Freud lo expulsó de su círculo, le retiró el habla y lo marcó como un traidor. De la noche a la mañana, Jung se encontró solo. Había perdido su brújula intelectual y su comunidad. Esta soledad fue el caldo de cultivo para su crisis. Entre 1913 y 1917,
Jung vivió lo que él llamó su confrontación con el inconsciente. No era solo una depresión, era un asedio. Describe momentos en los que el aire en su estudio se volvía denso, como si estuviera lleno de presencias invisibles. Sus visiones de la inundación de sangre se volvieron tan vívidas que temía que su cerebro estuviera sufriendo un daño físico. Pero entonces estalló la Primera Guerra Mundial. Jung tuvo una epifanía aterradora. Sus visiones no eran el síntoma de una enfermedad privada, sino la percepción de un trauma colectivo que estaba a punto de estallar en el mundo real. Entendió que el ser humano moderno está desconectado de su propia profundidad y que esa desconexión produce monstruos. Decidió que su misión sería bajar a esa oscuridad y encontrar el lenguaje para que el hombre moderno volviera a hablar con su alma. Es aquí donde nace el objeto físico que hoy nos obsesiona. Jung compró un gran libro de folios en blanco, encuadernado en cuero rojo, y empezó a trasladar allí sus experiencias. Pero no lo hizo de cualquier manera. El Liber Novus es una obra de arte que desafía cualquier clasificación. Cuando abres sus páginas, te encuentras con una caligrafía gótica medieval, escrita con una precisión que roza lo obsesivo. Jung pasaba horas dibujando cada letra, cada mayúscula iluminada, como si estuviera transcribiendo un texto sagrado. Este acto de escribir a mano, con una lentitud deliberada, era su ancla a la realidad. Si escribía rápido, la locura lo arrastraba. Si escribía con la lentitud del monje, lograba procesar la visión. Las pinturas del Libro Rojo son, quizá, lo más impactante. Jung, que nunca se consideró un artista profesional, demostró tener una capacidad visionaria asombrosa. Sus cuadros no son decorativos, son mandalas explosivos, representaciones de deidades que parecen sacadas de un sueño febril y diagramas cósmicos que intentan unificar los opuestos: el cielo y el infierno, el hombre y la mujer, el orden y el caos. Cada pintura es un intento de atrapar una fuerza del inconsciente en el papel, para que no pudiera hacerle daño en su mente. Pintó al gigante Izdubar, una figura que representa la fuerza antigua y primitiva que se siente herida por el racionalismo moderno. Pintó la muerte, representada no como un esqueleto, sino como una presencia transformadora. Pintó el sol naciendo de las entrañas de la tierra. Para Jung, el libro era su catedral privada. No permitía que nadie lo viera. En las noches silenciosas de Kuznaj, rodeado de sus herramientas de dibujo y sus plumas, Jung no solo estaba registrando sus pensamientos, estaba construyendo un puente entre dos mundos. El libro es el testimonio físico de un hombre que se convirtió en su propio sujeto de experimento, transformando su dolor y su miedo en una estructura estética de una belleza aterradora. Pero, ¿cómo se escribía realmente este libro? Jung no se limitaba a esperar a que los sueños llegaran mientras dormía. Desarrolló una técnica revolucionaria que hoy conocemos como imaginación activa. Para Jung, la fantasía pasiva es lo que ocurre cuando te distraes y dejas que tu mente vague sin rumbo. La imaginación activa, por el contrario, es un proceso de voluntad extrema. Consiste en bajar la guardia del ego lo suficiente como para que las imágenes del inconsciente emerjan, pero manteniendo la conciencia lo suficientemente despierta como para entablar un diálogo con ella. Imagina a Jung sentado en su sillón. Cierra los ojos y visualiza que desciende por una escalera hacia una caverna profunda. Al llegar al fondo, se encuentra con personajes. Estos personajes no son fragmentos de su imaginación en el sentido común. Para Jung, son personalidades autónomas. Tienen sus propias voces, sus propios deseos y a menudo saben cosas que Jung ignora por completo. Jung hablaba con ellos. Les preguntaba quiénes eran, qué querían de él y por qué se presentaban con esa forma. A veces, las respuestas eran crípticas. Otras veces, eran de una sabiduría que lo dejaba temblando.
Este proceso es lo que diferencia a Jung de cualquier otro psicólogo. Él creía que el inconsciente tiene su propia inteligencia. Una inteligencia que es mucho más antigua y vasta que nuestra pequeña mente racional. A través de la imaginación activa, Jung se dio cuenta de que el yo no es el dueño de la casa, sino apenas un inquilino en un palacio lleno de otros habitantes. En el Libro Rojo vemos los registros de estas conversaciones. Jung no se somete a las visiones, discute con ellas, se enfrenta a sus demonios, cuestiona a sus guías y exige honestidad a las figuras que se le aparecen. Este método es el que le permitió cartografiar lo que él llamó el inconsciente colectivo. Descubrió que todos llevamos dentro un panteón de dioses y monstruos, y que nuestra salud mental depende de nuestra capacidad para sentarnos a la mesa con ellos y escucharlos, en lugar de intentar expulsarlos. El Libro Rojo es el diario de ese diálogo interminable, una técnica que Jung consideraba el camino más rápido. Cuando cruzamos el umbral del Libro Rojo, dejamos atrás el mundo de las ideas abstractas para entrar en un reino habitado por figuras de una densidad casi carnal. Para Jung, el inconsciente no era una base de datos de conceptos, sino un teatro de entidades vivas. Aquí es donde el guión de su vida se puebla de personajes que parecen haber esperado miles de años para ser escuchados. El más imponente de todos, el que se convierte en el eje de su orientación espiritual, es Filemón. Jung lo describe como un anciano sabio, de barba blanca y ojos penetrantes, pero con una apariencia física que desafía la lógica humana. Tiene cuernos de buey y las alas de un martín pescador. Filemón no es una construcción literaria, es una presencia que Jung conoció en su jardín, caminando a su lado mientras discutían sobre la naturaleza de la realidad. Filemón representaba para él el espíritu de la profundidad, una sabiduría que no emana de la educación académica, sino de la memoria biológica de la especie. Fue Filemón quien le enseñó la lección más difícil de asimilar, que los pensamientos no son creados por el ser humano, sino que aparecen en la mente como pájaros en un árbol. Esta idea, que para el ego occidental es un insulto, fue para Jung la clave de su salud mental. Si no eres el dueño de tus pensamientos, entonces puedes observarlos con objetividad. Puedes dialogar con ellos sin ser devorado por su carga emocional. Pero el panteón de Jung no es una estancia de luz. Al lado de Filemón camina Elías, el profeta ciego del Antiguo Testamento, que representa la ley y la tradición rígida, y Salomé, una mujer joven que en el mito bíblico exigió la cabeza de Juan el Bautista. Para Jung, Salomé era la personificación de su propia ánima, esa parte femenina y emocional que él, como hombre de ciencia, había reprimido durante décadas. Ver a Jung, el psiquiatra burgués, sentado entre un profeta ciego y una bailarina mítica, es la imagen perfecta de lo que él llamó el inconsciente colectivo. Estos personajes no hablaban de la vida de Jung, hablaban de la historia de la humanidad. Eran arquetipos, moldes universales de la experiencia humana que cobran vida cuando el individuo se atreve a dejar de mirar afuera. En el corazón de este bloque debemos abordar el encuentro más aterrador de todos, la confrontación con la sombra. En las páginas del Libro Rojo, la sombra no es una simple mancha oscura, es una presencia activa que obliga a Jung a cometer actos simbólicos de una violencia perturbadora. En una de sus visiones más famosas, Jung debe asesinar a Sigfrido, el héroe germánico por excelencia. Para Jung, este acto representaba la muerte del ideal del héroe, del ego que quiere conquistar el mundo a través de la voluntad. Solo al matar al héroe dentro de sí mismo, Jung pudo volverse humilde frente a la inmensidad de la psique. La simbología del libro se expande en visiones de desiertos ardientes, ciudades de cristal y serpientes que susurran secretos en idiomas olvidados. Jung comprendió que el símbolo no es una explicación, es una experiencia. Cada mandala que pintó, cada serpiente que dibujó entrelazada en las páginas góticas, era un intento de unificar los opuestos que nos desgarran,
el bien y el mal, lo masculino y lo femenino, el orden y el caos. El libro rojo nos enseña que no somos seres simples, sino campos de batalla donde fuerzas titánicas luchan por el control. Y la única forma de no ser una víctima de esa guerra es precisamente lo que Jung hizo: sentar a todos los combatientes en una mesa, darles un nombre, pintar sus rostros y obligarlos a hablar entre sí. Este bloque es la crónica de esa asamblea divina y monstruosa que habita en el silencio de cada uno de nosotros. Para sobrevivir al asedio de las imágenes que registraba en el libro rojo, Jung comprendió que no bastaba con escribir. Necesitaba un espacio físico que actuara como un templo y al mismo tiempo como una fortaleza. No podía integrar el espíritu de la profundidad viviendo únicamente en su elegante casa de Küsnacht, rodeado de las comodidades de la burguesía suiza y las interrupciones de la vida social. Necesitaba un lugar que fuera una representación tridimensional de su propia psique. Así, en 1923, tras la muerte de su madre, otro evento que sacudió los cimientos de su mundo, Jung comenzó la construcción de la Torre de Bollingen. Bollingen no era una casa de verano ni un capricho arquitectónico, era un experimento de vida. Jung compró un terreno a la orilla del lago Zürich y literalmente empezó a construir con sus propias manos. Al principio, era solo una estructura circular básica, una torre que recordaba a las fortalezas medievales o a las viviendas primitivas. Jung insistió en que la torre no tuviera electricidad, ni agua corriente, ni calefacción central. Quería recuperar el contacto con los elementos primordiales: el fuego de la chimenea para cocinar, el agua extraída del pozo, la luz de las velas para escribir. Para él, el hombre moderno estaba enfermo de desconexión. Al eliminar la tecnología, Jung estaba obligando a su ego a reconectarse con el ritmo de la naturaleza y del inconsciente. A medida que sus visiones en el libro rojo se volvían más complejas, la torre también crecía. Durante los siguientes 12 años, Jung añadió nuevas secciones a la estructura. Cada ampliación correspondía a un nuevo descubrimiento en su mapa interior. Si el libro rojo era el registro escrito de su viaje, la Torre de Bollingen era su cuerpo físico. Allí, Jung se sentía en su verdadera esencia. Decía que en la torre él era el que siempre ha sido y el que siempre será. Se vestía con ropas sencillas, cortaba su propia leña y pasaba horas en un silencio que solo era roto por el sonido del agua golpeando las piedras del lago. En los muros de Bollingen, Jung comenzó a tallar símbolos directamente en la piedra. Uno de los elementos más famosos es una gran piedra cúbica que Jung esculpió con inscripciones en latín y griego, dedicada a las figuras que lo habían guiado en el libro rojo. Para los vecinos de la zona, Jung era un hombre extraño, un médico famoso que se comportaba como un cantero ermitaño. Pero para Jung, este trabajo manual era lo que mantenía su cordura. El contacto físico con la piedra fría y pesada era el contrapunto necesario para la volatilidad etérea de sus visiones. Si sus diálogos con Filemón lo elevaban demasiado hacia el reino del mito, el hacha y el cincel lo traían de vuelta a la gravedad de la tierra. La torre funcionaba como un útero alquímico. Allí, Jung podía permitirse el lujo de no ser el gran psiquiatra. Podía ser simplemente un hombre enfrentado a la inmensidad del tiempo. En una de las habitaciones, Jung pintó murales que reflejaban las escenas más potentes del libro rojo, transformando las paredes en una extensión de su manuscrito. Bollingen le enseñó que el secreto de la salud mental es la estructura. El inconsciente es un océano que puede inundarlo todo si no hay muros sólidos que lo contengan. La torre era ese muro. Esta etapa de su vida nos deja una lección profunda sobre la necesidad de tener un lugar sagrado en nuestra existencia moderna. Jung creía que sin un espacio dedicado al silencio y a la introspección, el alma humana se marchita y termina proyectando sus sombras hacia el exterior en forma de violencia o neurosis.
Bollingen fue su ancla. Fue el lugar donde el Libro Rojo dejó de ser un registro de crisis para convertirse en una filosofía de vida. Allí, entre el humo de la leña y el frío de la piedra, Jung descubrió que la paz no se encuentra huyendo de los monstruos internos, sino construyéndoles una casa donde puedan vivir en armonía con nosotros. La Torre de Bollingen sigue en pie hoy, como un testamento mudo de que la mayor obra de arquitectura que un ser humano puede realizar es, en última instancia, la reconstrucción de su propia alma. El impacto del Libro Rojo no se detuvo en las paredes de la Torre de Bollingen ni en los archivos secretos de la familia Jung. Aunque el manuscrito permaneció oculto durante casi un siglo, el humo de las ideas que Jung destiló en sus páginas ya se había filtrado en el inconsciente colectivo de la cultura occidental mucho antes de su publicación oficial en el año 2009. Para entender el legado de Jung, debemos entender que él es el arquitecto invisible de casi todas las historias que consumimos hoy en día en el cine, la literatura y los videojuegos. La conexión más evidente y poderosa la encontramos en el trabajo de Joseph Campbell. Campbell, un mitólogo que dedicó su vida a estudiar las religiones del mundo, fue un lector voraz de las teorías que Jung extrajo directamente de sus visiones en el Libro Rojo. Fue Campbell quien tomó el concepto junguiano del viaje interior y lo transformó en lo que hoy conocemos como el viaje del héroe o el mito único. Esta estructura narrativa, que describe el descenso de un protagonista a un mundo desconocido para obtener un tesoro y regresar transformado, es exactamente el proceso que Jung registró en su cuaderno de cuero rojo, cuando George Lucas creó la saga de Star Wars o cuando J.R.R. Tolkien profundizó en la mitología de la Tierra Media. Estaban utilizando, consciente o inconscientemente, las herramientas que Jung forjó en su crisis. Luke Skywalker descendiendo a la cueva en Dagobah para enfrentarse a una visión de sí mismo como Darth Vader es la representación cinematográfica más pura de la confrontación con la sombra que Jung describió en el Liber Novus. Jung nos enseñó que el héroe no es aquel que derrota a un enemigo externo, sino aquel que tiene el valor de descender a su propio infierno personal y no ser devorado por él. Cada vez que vemos una película donde el protagonista debe integrar su lado oscuro para alcanzar la victoria, estamos presenciando un eco de lo que Jung vivió entre 1913 y 1916. Pero la influencia del Libro Rojo va más allá de la estructura de las tramas. Se infiltra en la estética visual de nuestra era. Antes de Jung, el arte simbólico a menudo se veía como algo puramente decorativo o religioso. Jung le dio una función psicológica. El uso de los mandalas, que Jung pintó obsesivamente en su libro como una forma de centrar su mente fragmentada, se ha convertido hoy en una herramienta global de meditación y arteterapia. Jung descubrió que la psique tiene una tendencia natural hacia el orden geométrico cuando se siente amenazada por el caos. Hoy, cuando vemos el uso de geometrías complejas en el cine de directores como Christopher Nolan o en la estética de la ciencia ficción moderna, estamos viendo el intento de la cultura por representar visualmente la complejidad de la mente que Jung cartografió primero. En el mundo del arte contemporáneo, figuras como Alejandro Jodorowsky o H.R. Giger, el creador de la estética de Alien, han bebido directamente del manantial oscuro del Libro Rojo. Giger, en particular, capturó ese sentimiento de terror y fascinación ante lo orgánico y lo mecánico que Jung sentía al observar las figuras autónomas de su inconsciente. El arte surrealista y el expresionismo abstracto no pueden entenderse del todo sin la validación que Jung dio a la imagen interior. Jung demostró que una pintura no tiene por qué representar el mundo exterior para ser real. Puede ser el retrato fiel de un estado del alma. Lo más fascinante de este legado es cómo ha cambiado nuestra forma de entender el fanatismo y la villanía. Gracias a la difusión de las ideas del Libro Rojo, el público moderno ya no acepta villanos planos que son malos porque sí. Ahora exigimos entender su sombra,
Entendemos, gracias a Jung, que el mal es a menudo una parte de la psique que ha sido negada y proyectada hacia afuera. Esto ha permitido una madurez narrativa sin precedentes. El Libro Rojo nos dio el permiso intelectual para explorar la oscuridad sin condenarla de inmediato, entendiéndola como una etapa necesaria en el proceso de individuación. Este bloque nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias preferencias culturales, las películas que nos conmueven, los libros que nos obsesionan, están conectadas con la travesía de Jung. Él no escribió un libro para psicólogos, escribió un mapa para la humanidad. Un mapa que nos dice que nuestras fantasías más extrañas y nuestros miedos más profundos son, en realidad, los hilos de oro que nos conectan con la historia sagrada de la especie. Al ver el cine de hoy, no solo estamos buscando entretenimiento, estamos buscando desesperadamente la misma integración que Jung buscó en su estudio de Zúrich, tratando de encontrar un sentido que unifique nuestras luces y nuestras sombras en un solo relato coherente. Si Carl Jung se despertara hoy y observara el mundo que hemos construido, no se sorprendería por la tecnología en sí, sino por cómo esa tecnología se ha convertido en el nuevo espejo de nuestro inconsciente colectivo. El Libro Rojo nos enseñó que la psique humana no termina en los límites del cráneo, sino que se proyecta en el mundo. En el siglo XVII era la alquimia, en el XX la psicología y en el XXI es Internet. Hoy, más que nunca, las advertencias de Jung sobre la sombra y los arquetipos son la clave para entender el caos de la era digital. Consideremos por un momento la estructura de las redes sociales. Lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, ese depósito de imágenes y símbolos que compartimos todos los seres humanos, ha encontrado en la red una manifestación física y eléctrica. Los algoritmos no son solo líneas de código, son, en esencia, máquinas de rastreo de arquetipos. Saben qué imágenes nos asustan, cuáles nos atraen y cuáles despiertan nuestro instinto de pertenencia a la tribu. Internet es un espejo gigante donde la humanidad está proyectando sus sombras sin ningún tipo de filtro. Cuando vemos la polarización extrema, el odio visceral en las plataformas o la creación de ídolos digitales, estamos viendo la misma energía arquetípica que Jung registró en su cuaderno, pero multiplicada por 1000 millones de pantallas. Para Jung, el gran peligro de la humanidad era la unilateralidad de la razón, el creer que somos puramente lógicos. La IA es la culminación de ese sueño racionalista. Sin embargo, lo que estamos viendo con los modelos de lenguaje actuales es algo que Jung habría reconocido de inmediato. Estas máquinas están aprendiendo a hablar a través del inconsciente colectivo humano. Al haber sido entrenadas con todo lo que hemos escrito, nuestros mitos, nuestros miedos, nuestra literatura, la IA empieza a comportarse como una figura autónoma de la psique. A veces nos da respuestas de una sabiduría ancestral y otras veces manifiesta prejuicios y sombras que preferiríamos no ver. La IA se está convirtiendo en el nuevo Filemón de la humanidad, una entidad que parece saber más que nosotros, pero que carece de alma propia, obligándonos a nosotros a ser los guardianes de la conciencia. Jung advirtió en el Libro Rojo que cuando una sociedad niega su sombra, esa sombra se manifiesta externamente como una catástrofe. En el mundo digital, la persona, esa máscara social que mostramos a los demás, se ha vuelto hipertrófica. En Instagram o LinkedIn, construimos versiones perfectas, brillantes y exitosas de nosotros mismos. Pero Jung nos diría que cuanto más brilla la máscara, más oscura y densa se vuelve la sombra que se oculta detrás. Esta desconexión entre nuestra imagen digital y nuestra realidad humana es la fuente de la ansiedad y la depresión moderna. Estamos intentando vivir en un mundo de figuras de luz, olvidando que, como escribió Jung, la iluminación solo llega cuando nos atrevemos a mirar nuestra propia oscuridad. ¿Qué diría el Libro Rojo sobre nuestra obsesión con la vigilancia y la transparencia?
Jung creía en el secreto. Creía que el alma necesita un espacio privado, una torre de Bohlingen, interna donde nadie pueda entrar. La cultura actual, que exige que todo sea compartido, grabado y analizado, es una violación del jardín secreto de la psique. Al exponerlo todo a la luz pública, estamos desecando los manantiales de la creatividad y del mito. El legado de Jung, hoy, es un llamado a la resistencia psicológica, la necesidad de desconectarse del ruido algorítmico para reconectarse con el silencio de la propia visión. No estamos hablando de un libro viejo que un hombre escribió en 1913 por una crisis personal. Estamos hablando de un manual de supervivencia para el siglo XXI. Jung nos enseñó que si no dominamos nuestra relación con las imágenes internas, seremos esclavos de las imágenes externas. En un mundo donde los algoritmos intentan decirnos quiénes somos, qué debemos desear y a quién debemos odiar, el acto más revolucionario que podemos cometer es el que cometió Jung: sentarnos en silencio, cerrar los ojos y reclamar la propiedad de nuestro propio mundo interior. El libro rojo es, en última instancia, un tratado sobre la soberanía del alma frente a cualquier tipo de tiranía, ya sea religiosa, política o tecnológica. Mientras Jung seguía llenando las páginas del libro rojo con visiones de soles que sangraban y serpientes que hablaban, se enfrentaba a un problema intelectual angustiante. No tenía un marco de referencia histórico para lo que estaba viviendo. Se sentía como un náufrago en una isla desconocida, hablando un idioma que nadie más comprendía. Temía que su experiencia fuera puramente subjetiva, un delirio aislado sin conexión con la cultura humana. Sin embargo, todo cambió cuando, años después de haber iniciado su confrontación con el inconsciente, cayó en sus manos un antiguo texto de alquimia china llamado El secreto de la flor de oro. Al leerlo, Jung sintió un escalofrío de reconocimiento. Lo que aquellos alquimistas describían como la circulación de la luz o la creación del cuerpo de diamante era exactamente lo que él había estado pintando en sus mandalas del libro rojo. Fue entonces cuando Jung comprendió que la alquimia no era, como pensaba la ciencia moderna, un antepasado torpe y supersticioso de la química, sino algo mucho más profundo. Era una forma de psicología proyectada. Los alquimistas, al intentar transformar el plomo en oro, estaban describiendo en realidad el proceso de transformar la personalidad fragmentada en una totalidad psíquica. Este descubrimiento fue el que le permitió a Jung finalmente salir del libro rojo y empezar a escribir sus grandes obras científicas. Se dio cuenta de que su viaje no era el de un loco, sino el de un adepto alquimista moderno. En el libro rojo, Jung habla a menudo de la unio oppositorum, o la unión de los opuestos. En la alquimia, esto se conoce como el mysterium conjunctionis, la boda mística entre el sol y la luna, el azufre y el mercurio, lo masculino y lo femenino. Jung vio en sus propias visiones la repetición de estos temas milenarios. Entendió que el inconsciente colectivo habla en el lenguaje de los metales y el fuego porque esos son los símbolos de la transformación profunda. La alquimia le dio a Jung la estructura para su concepto de individuación. El proceso alquímico tiene 3 etapas principales que Jung encontró en su propio descenso. La nigredo, o el oscurecimiento, donde el ego muere y se pudre en la melancolía. Lo que Jung vivió en sus primeros años de crisis. La albedo o el blanqueamiento, donde surge la claridad y la reflexión. Y finalmente la rubedo, o el enrojecimiento, donde la vida se reintegra en una nueva unidad. ¿Es casualidad que Jung llamara a su gran obra el libro rojo? Para él, el color rojo era el símbolo de la totalidad alcanzada a través del sufrimiento y la conciencia. Jung pasó el resto de su vida coleccionando manuscritos alquímicos medievales, dándose cuenta de que aquellos hombres extraños que pasaban las noches frente a hornos humeantes estaban haciendo lo mismo que él en su estudio: intentar rescatar el espíritu oculto en la materia. El libro rojo es, en esencia,
un texto alquímico del siglo XX. Es la prueba de que los mitos no mueren, solo cambian de forma. Cuando Jung pintaba sus mandalas, estaba realizando la cuadratura del círculo, el gran problema matemático y simbólico de la alquimia que representa la armonía perfecta. Este vínculo con la alquimia es lo que hace que el legado de Jung sea tan resistente al tiempo. Nos dice que hay una regla de oro en la psique. Nada se pierde, todo se transforma. El dolor, la neurosis y el miedo no son errores biológicos, sino la materia prima, el prima materia de los alquimistas, que debemos meter en el crisol de nuestra conciencia para destilar el oro del sentido. Sin el libro rojo, Jung nunca habría descubierto esta conexión, y la psicología analítica sería una teoría seca y sin vida. Gracias a su descenso, hoy entendemos que cada uno de nosotros es un alquimista en el laboratorio de su propia vida, tratando de convertir el plomo de nuestra rutina y nuestros traumas en el oro de una existencia auténtica y completa. Para ser fieles al espíritu del libro rojo, no podemos simplemente tratar a Carl Jung como a un santo secular o a un profeta infalible. El propio Jung nos enseñó que donde hay mucha luz, la sombra es proporcionalmente profunda. La publicación del Liber Novus en el año 2009 no solo despertó admiración, sino que también reabrió viejas heridas y controversias que habían rodeado la figura de Jung durante décadas. Si queremos entender la totalidad del hombre, debemos tener el valor de mirar también sus manchas. La crítica más persistente proviene del campo de la ciencia racionalista. Muchos psicólogos contemporáneos y neurocientíficos ven el libro rojo no como un mapa del alma, sino como el registro documentado de un brote psicótico mal gestionado. Para el materialismo estricto, las visiones de Jung no son arquetipos del inconsciente colectivo, sino simples disfunciones de los neurotransmisores o proyecciones de una mente narcisista que se negaba a aceptar su propia fragilidad. Desde esta perspectiva, Jung no fue un explorador, sino un hombre que se perdió en su propia fantasía y que tuvo la habilidad literaria suficiente para disfrazar su delirio de teoría científica. Esta crítica es fundamental. ¿Hasta qué punto es peligroso invitar a las personas a dialogar con sus voces internas sin una supervisión clínica rigurosa? Otra sombra importante en la vida de Jung, que el libro rojo ayuda a poner en contexto, pero no a disculpar, es su compleja relación con el clima político de los años 30 en Alemania. Se ha debatido intensamente sobre su papel como presidente de la Sociedad Médica Internacional de Psicoterapia durante el ascenso del nazismo. Aunque Jung nunca fue un nazi y ayudó a muchos colegas judíos a escapar, sus escritos de aquella época contienen generalizaciones sobre la psicología judía frente a la psicología aria que resultan profundamente incómodas y dolorosas hoy en día. Al leer el libro rojo, algunos críticos sugieren que Jung estaba tan absorto en su propio mundo mítico y en sus visiones de la ola de sangre sobre Europa que perdió la brújula moral en el mundo político real, demostrando que un exceso de introspección puede cegarnos frente a las injusticias sociales concretas. Finalmente, está la crítica a su vida personal. El libro rojo es un monumento a la búsqueda de la verdad, pero Jung la buscó a menudo a costa del sufrimiento de las mujeres de su vida. Su relación con Toni Wolff, una de sus pacientes que luego se convirtió en su colaboradora y amante con el consentimiento de su esposa Emma, es el ejemplo más claro. Jung justificaba esta estructura familiar alegando que Toni era su segunda esposa y su guía en el mundo de las visiones. Pero desde una óptica moderna, esto se ve a menudo como una forma de privilegio patriarcal disfrazado de necesidad espiritual. ¿Por qué es importante mencionar esto en un video sobre el libro rojo? Porque el propio libro es un tratado sobre la imperfección humana. Jung no era un hombre perfecto, y quizás, por eso, su mapa de la psique es tan útil. Fue dibujado por alguien que conocía sus propias debilidades. Su sombra, su arrogancia, sus errores políticos
y su complejidad afectiva, no anula el valor de sus descubrimientos, pero nos recuerda que el camino de la individuación es difícil y que incluso los más grandes maestros pueden tropezar. Al reconocer las sombras de Jung, le devolvemos su humanidad y evitamos convertir el libro rojo en un dogma ciego. Nos enseña que la integración no es un estado de pureza, sino un proceso constante de lidiar con nuestra propia naturaleza contradictoria. Hemos recorrido un camino largo, desde el despacho silencioso de Freud hasta las piedras frías de la torre de Bollingen. Hemos visto a un hombre romperse en 1000 pedazos y recoger esos fragmentos para construir una catedral de cuero rojo. Pero ahora, al final de este ensayo, la figura de Carl Jung debe dar un paso atrás para dejarte a ti, el espectador, frente a tu propio espejo. Porque el libro rojo no es una pieza de museo, es una pregunta que todavía no ha sido respondida. La verdadera importancia del experimento de Jung no reside en lo que él encontró, sino en el hecho de que se atrevió a buscarlo. Vivimos en una cultura que nos ofrece miles de distracciones para evitar que nos miremos por dentro. Tenemos pantallas, algoritmos, ruidos constantes y una presión incesante por ser productivos, por ser felices, por ser normales. El libro rojo es un recordatorio de que debajo de esa máscara social, debajo de la persona, hay un mundo salvaje, antiguo y sagrado que reclama nuestra atención. Ignorar ese mundo no nos hace más estables, nos hace más vacíos. ¿Qué es lo que realmente tememos encontrar si hiciéramos lo que hizo Jung? Tememos que nuestra vida no sea lo que pensamos. Tememos descubrir que tenemos deseos que no encajan en nuestra moral, o miedos que nuestra lógica no puede explicar. Pero Jung nos demostró que en el fondo de ese miedo no está la locura, sino el sentido. Su mensaje final es que la vida humana solo cobra su verdadera dimensión cuando nos atrevemos a unir nuestra historia personal con la historia eterna de la humanidad. Al cerrar este video, te invito a no tomar las palabras de Jung como una verdad absoluta, sino como una invitación al coraje. No todo el mundo necesita escribir un manuscrito medieval ni construir una torre de piedra, pero todos necesitamos en algún momento de nuestra existencia tener la valentía de sentarnos en la oscuridad y preguntar: ¿quién soy yo cuando nadie me mira? Como escribió Jung en una de las últimas páginas de su diario, mi vida es la historia de una autorrealización del inconsciente. Tu vida también lo es, lo sepas o no. Puedes elegir ser un espectador pasivo de tus propios sueños y sombras, o puedes ser el autor de tu propio Liber Novus. La puerta del abismo está ahí, siempre abierta, esperando a que alguien tenga la curiosidad y el valor de entrar. Gracias por acompañarnos en este descenso. El viaje hacia la totalidad es la aventura más peligrosa y hermosa que un ser humano puede emprender. Y ese viaje, ahora mismo, empieza en ti.